El viento aullaba como un alma en pena, golpeando mi cara con agujas de lluvia helada. Estaba en un banco, sí, un puto banco en la calle General Concha, en Bilbao, si la memoria no me falla. ¿O era una calle un poco más allá con ese graffiti del Athletic? A ver, ¿qué más da la dirección exacta? Lo importante es que yo estaba ahí, encogida como un ovillo, intentando que un periódico mojado hiciera las veces de manta. Mis dientes castañaban tanto que el ruido casi superaba el estruendo de la tormenta. Creía que nadie me veía, que era invisible, como siempre había sido. De repente, un par de faros cortaron la oscuridad, gigantes, acercándose demasiado rápido para ser un taxi. Un Bentley blindado. No era lo que se veía a menudo por estas calles, y menos en un día como este. Mi corazón empezó a martillear contra mis costillas. Intenté hacerme más pequeña, como si pudiera desaparecer. La lluvia, ahora, no era lo que más me helaba la sangre. Era el miedo. El coche se detuvo de golpe, salpicando agua sucia. Un hombre alto y oscuro salió de él, directo a la intemperie. ¿Quién demonios era tan estúpido para bajarse de un coche así en medio de este diluvio? Mis ojos, acostumbrados a la oscuridad y el brillo intermitente de las farolas, tardaron un segundo en enfocar. Entonces lo vi. Sus hombros anchos, la forma en que el agua resbalaba por su impecable traje italiano, ahora ya no tan impecable. Carlos Moretti. El pánico se apoderó de mí. No, no, no. Se suponía que me había ido. Me habían dicho que si me acercaba, me mataría. Mis músculos se tensaron, lista para huir, aunque no sabía a dónde. Él se acercó. Yo me encogí aún más, con la mochila empapada apretada contra el pecho, como si fuera el tesoro más grande del mundo. Y para mí, en ese momento, lo era. Me miró, y no era la mirada distante que recordaba de cuando limpiaba su casa, sino algo más, penetrante y no sé, quizás un poco furioso. María, su voz era grave, potente, a pesar de la tormenta. Sonaba como un trueno cercano. Salté, y la vergüenza, el terror, la desesperación, todo se mezcló en un cóctel amargo en mi boca. Mis ojos, seguramente desorbitados, lo vieron como un gigante oscuro recortado contra los focos de su coche. Quise arrastrarme lejos, resbalé en el banco mojado. Señor Moretti, jadeé con la voz rota, por favor, yo no robé nada. Por favor, no me haga daño. Las palabras se atropellaban, estúpidas, inútiles. ¿Robar? Él no sabía por qué estaba aquí. No podía saberlo. Una vez, hace casi 6 meses, pensé que lo conocía. No, no es verdad. Esa noche, en el Hotel Real de Madrid, durante el baile de máscaras, esa noche él no era el señor Moretti. Era solo un hombre con una mirada triste, un hombre que me invitó a quedarme cuando yo solo era una camarera invisible. Me trató como a una reina o algo así, por un puñado de horas. Yo, que siempre había sido un fantasma, de repente existí. Supe que me metía en un lío, pero la soledad y su mirada me vencieron. No recuerdo mucho de esa noche, la verdad, o quizás mi cerebro prefiere no recordar. Fue un velo de alcohol y susurros. No, espera, no fue tanto alcohol. Más bien yo no estaba acostumbrada. Recuerdo la calidez de su mano, la suavidad de las sábanas, el olor a su colonia y a vainilla que era el mío. Vainilla y papel viejo. Sí, ese era mi olor, el que usaba en el perfume barato que compré en los chinos. Pensar que ese olor tan personal, él lo había detectado de forma subconsciente, meses después, en el coche, me da escalofríos. Esa noche para mí fue algo precioso, prohibido. Para él, probablemente,
un borrón. Después, el caos. José, su mano derecha, me dijo que había robado de su caja fuerte. Una locura. Mis zapatos tenían agujeros, la mochila estaba rota. Si hubiera robado algo, ¿creéis que estaría durmiendo en un banco a 4 kilómetros de su casa? Es ridículo, pero el miedo me paralizó. José, siempre tan intenso. Él fue el que me encontró. Él, no. Gis. El solo nombre me revuelve el estómago. Esa noche en los muelles de Santander, donde la empresa de logística de Carlos tenía sus almacenes, yo, llevándole su café, escuché susurros, un tipo con un escorpión tatuado en el cuello, risas, José riendo a carcajadas con el enemigo de Carlos. Yo, con mi móvil de mala calidad, saqué unas fotos temblorosas. Quería mostrárselas a Carlos, pero José me pilló, me vio. Y lo que vino después, no quiero recordarlo, pero lo tengo aquí, tatuado en la piel, en el alma, esas quemaduras en mis muñecas, para que no olvides a quién perteneces, me dijo. No pertenezco a nadie, ni antes ni ahora, excepto a mi hijo. ¿Robar? Carlos frunció el ceño. El agua goteaba de su pelo oscuro. ¿De qué hablas? ¿Por qué duermes en un banco, María? Sus ojos oscuros me escudriñaban. Me aferré más a la mochila. Ellos dijeron que si volvía, usted me mataría. Me he mantenido lejos, lo prometo. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia. Él no parecía entender. ¿Quién dijo eso? Su voz se volvió más dura, más afilada. Por favor, déjeme, rogué intentando evitar su mirada. Me iré de la ciudad. Estoy tratando de conseguir un billete de autobús. Solo necesito un poco más de tiempo. Entonces me miró de verdad. No solo me vio, me analizó. La palidez, el aspecto demacrado, el moratón oscuro floreciendo en mi mandíbula. Intenté girar la cara para ocultarlo, pero ya era tarde. Una furia fría y repentina se encendió en sus ojos, como si yo le perteneciera. Es una idea tan absurda, y aún así, su reacción fue de pura posesión. Sube al coche, ordenó. No, gimoteé. Ese coche representaba todo lo que me aterraba. María dio un paso más cerca, imponente sobre mí. Su voz se suavizó, un sonido raro y casi desconcertante. No te haré daño, pero si te quedas aquí esta noche, la neumonía te matará antes del amanecer. Sube al coche. Dudé. Miré el coche negro, donde Antonio, su chofer, esperaba con la mano en la funda de su arma. Volví a mirarle a él, buscando al monstruo del que me habían advertido. En cambio, vi una mano extendida hacia mí. Con un aliento tembloroso, la tomé. Mi mano estaba helada, inerte. Él me levantó, pero mis piernas cedieron al instante. Me atrapó sin esfuerzo, alzándome en sus brazos. Yo era alarmantemente ligera, solo huesos y ropa mojada. Mientras me llevaba hacia el Bentley, me desplomé contra su pecho, mi cabeza descansando en su hombro. En ese momento, no sentí ni miedo, solo la calidez de su cuerpo contra el mío, un calor que no había sentido en semanas, quizás meses. ¡Jefe! Antonio abrió la puerta trasera, mirando a la mujer sucia y empapada con confusión. «Llama al doctor Luis», ladró Carlos, deslizándose en el asiento trasero conmigo aún en sus brazos. No le importó que el agua y el barro estuvieran arruinando la tapicería de cuero crema. «Dile que nos vea en el ático de inmediato». «¿Está herida?», preguntó Antonio, saltando al asiento del conductor y pisando el acelerador. Carlos me miró.
Inconsciente en su regazo, la mochila se había deslizado de mis manos. Una carpeta manila sobresalía de la cremallera superior. Pero fue mi muñeca lo que le llamó la atención. Al rozar su pulgar mi pulso, vio las marcas. No solo moratones, eran quemaduras, de cigarro. La mandíbula de Carlos se apretó. No solo está herida, Antonio, dijo, ha sido torturada. El silencio que siguió a la llamada de Antonio fue más pesado que la tormenta que rugía afuera. Carlos miraba la pantalla oscura de su móvil, la voz distorsionada de la amenaza resonando en su mente. Entrégala. Era un farol, claro. José no se iría si él me entregaba. José estaba allí para limpiar la casa, para borrar al único testigo de su traición. Antonio, dijo Carlos, su voz bajando a un registro que vibraba con una intención letal. Código negro. Estamos comprometidos. Antonio, que había estado junto a la ventana, corrió inmediatamente a cerrar las pesadas cortinas de terciopelo. La señal de seguridad está en bucle, jefe. Han hackeado el sistema. Estoy viendo las mismas imágenes del vestíbulo vacío de hace 10 minutos. Ya están dentro. Carlos se movió con una eficiencia aterradora. No corrió. Acechó. Cruzó la habitación hacia un busto decorativo de Julio César sobre la repisa, inclinando la cabeza hacia atrás para revelar un escáner biométrico. Presionó su pulgar contra él. Un panel en la pared se abrió, revelando un arsenal de armas de alto grado. Agarró una Sig Sauer modificada y 2 cargadores de repuesto. Le lanzó una Glock más pequeña a Antonio. «Quédate con la chica», ordenó Carlos. «No abras esta puerta a menos que escuches mi voz. Si irrumpen en la habitación...» No terminó la frase. No tuvo que hacerlo. Antonio asintió, con el rostro sombrío. Sabía el protocolo. Muerte antes que captura. Carlos salió de la suite de invitados y entró en el largo pasillo de mármol del ático. Las luces parpadearon una vez, luego se apagaron por completo. Se había cortado la energía principal del edificio. Ahora la única iluminación venía de los relámpagos que destellaban violentamente a través de los ventanales del suelo al techo, proyectando largas sombras danzantes sobre la costosa colección de arte. Se movía en silencio, sus calcetines deslizándose sobre el frío suelo de piedra. Ahora podía oírlos, el crujido tenue de botas sobre el cristal. Habían irrumpido por las puertas de la terraza. Carlos pegó su espalda a una columna, controlando su respiración. Contó los pasos. 3, no, 4, equipo táctico pesado. Estos no eran matones callejeros, eran sicarios. José había traído profesionales. Un destello de relámpago iluminó el salón. 4 figuras con equipo táctico negro y gafas de visión nocturna se estaban abanicando, sus rifles con supresor escudriñando la habitación. Carlos no esperó. Exhaló, saliendo de la cubierta de la columna. Pop, pop. El primer asaltante cayó, 2 balas en el pecho antes de que siquiera registrara un objetivo. El silencio se hizo añicos. Los 3 restantes giraron, sus armas escupiendo fuego en la oscuridad. Las balas astillaron la columna de mármol mientras Carlos se zambullía detrás de un pesado sofá de roble. La habitación estalló en caos. Jarrones explotaron, cuadros fueron destrozados y el estruendo ensordecedor de los disparos ahogó el trueno. Carlos se movió. Nunca se quedaba en un mismo sitio. Rodó a la izquierda, disparando por debajo del sofá, alcanzando al segundo hombre en la pierna. Mientras el hombre gritaba y caía, Carlos se levantó y lo remató. «Quedan 2. «¡Fuego de supresión!», gritó uno de los atacantes. Se estaban comunicando. Carlos corrió hacia la isla de la cocina, mientras las balas masticaban el suelo a sus talones. Se deslizó por el granito pulido,
estrellándose contra el otro lado justo cuando una granada rodaba hacia el salón. Flashbang. Cerró los ojos y se cubrió los oídos una fracción de segundo antes de que el estruendo ensordecedor sacudiera el suelo. Incluso con las precauciones, sus oídos zumbaban y manchas blancas bailaban en su visión. Estaba desorientado. Escuchó la prisa de los pasos. Lo estaban cargando. Carlos disparó a ciegas por encima del mostrador, obligándolos a detenerse. Necesitaba una ventaja. Agarró una botella de whisky de alta graduación de la encimera, metió una servilleta de lino en el cuello y usó la llama piloto de la cocina de gas, que aún parpadeaba a pesar del corte de energía, para encenderla. Lanzó el cóctel Molotov por encima de la isla. Se estrelló contra el pecho del tercer atacante. El hombre chilló mientras llamas azules envolvían su chaleco táctico. La distracción fue todo lo que Carlos necesitó. Saltó por encima del mostrador, disparó una bala al hombre en llamas y giró su puntería hacia el último intruso. El último hombre era enorme, un bruto mercenario. Atacó a Carlos antes de que pudiera alinear el tiro. La pistola patinó por el suelo. Se estrellaron contra la mesa de centro de cristal, haciéndola añicos. Los cristales se clavaron en la espalda de Carlos, pero la adrenalina enmascaró el dolor. El mercenario tenía manos como yunques, envolviendo el cuello de Carlos, exprimiéndole la vida. Carlos luchó, su visión oscureciéndose. Le dio una patada al hombre en las costillas, pero la armadura absorbió el golpe. Buscó a ciegas un arma, su mano cerrándose alrededor de un trozo irregular de cristal pesado. Con un rugido gutural, Carlos le clavó el cristal en el espacio entre el casco del hombre y la armadura del hombro. El mercenario gorgoteó, su agarre aflojándose lo justo. Carlos giró sus caderas, quitándose al hombre de encima, y se lanzó a por su pistola. Disparó una vez. El mercenario se quedó inmóvil. Carlos yacía en el suelo un momento, el pecho agitado, la sangre goteando de un corte encima de su ojo. El ático era una ruina. El olor a humo, pólvora y sangre era denso en el aire, pero no había terminado. ¡Carlos! El grito vino de la habitación de invitados. María. Carlos se puso de pie, ignorando la agonía en sus costillas. Corrió de vuelta por el pasillo. La puerta de la suite de invitados estaba astillada. Dentro, Antonio yacía en el suelo, inconsciente, la sangre brotando de un golpe en la cabeza. Las puertas del balcón estaban abiertas, las cortinas ondeando con el viento, y cerca del borde del balcón, forcejeando contra un hombre de traje gris, estaba María. El hombre era José. José tenía el cañón de una pistola apretado contra la sien de María. Sonreía, sus dientes blancos en la penumbra. El viento aullaba, amenazando con arrastrarlos a ambos por la barandilla y caer 40 pisos a la calle. «No des ni un paso más, jefe», gritó José por encima de la tormenta. «O la criada aprende a volar». Carlos se congeló, con su arma levantada. «Suéltala, José, es a mí a quien quieres». «Oh, te pillaré», se mofó José. «Pero primero, quiero verte roto. Siempre actuaste como si fueras intocable, como si fueras mejor que nosotros. Pero mírate ahora, sangrando por un trozo de basura de la calle». María estaba llorando, sus manos apretando su estómago protectoramente. Sus ojos se encontraron con los de Carlos. Había terror, sí, pero también una súplica. No por su vida, sino por la del bebé. «Baja el arma, Carlos», ordenó José. «Pátela hacia mí o pintaré el balcón con sus sesos». Carlos dudó. Si soltaba el arma, ambos estaban muertos. Si disparaba, podría alcanzar a María. La distancia era de 6 metros. En la oscuridad, bajo la lluvia.
«Hazlo», gritó José, apretando más la pistola contra la cabeza de María. Ella gimió. Carlos bajó lentamente su arma. Dobló las rodillas, colocando la Sig Sauer en la alfombra. «Bien», rió José. «Ahora, di adiós». José cambió su peso, preparándose para apretar el gatillo. En esa fracción de segundo, María hizo lo impensable. No se acobardó, no gritó. Golpeó su talón con toda la fuerza que le quedaba en el empeine de José. No fue un golpe letal, pero fue inesperado. José se sobresaltó, su puntería flaqueó una fracción de segundo. Eso fue todo lo que Carlos necesitó. No se lanzó a por su arma. Lanzó el cuchillo que había sacado de la funda de su bota mientras se agachaba. La hoja giró en el aire, un borrón plateado en el relámpago. Se enterró profundamente en el hombro de José, el brazo de la pistola. José gritó, soltando su arma. María se tiró al suelo, rodando. Carlos estuvo sobre él en un instante. Abordó a José en el balcón mojado. Forcejearon cerca del borde, la lluvia resbalando el mármol. José era fuerte, desesperado y alimentado por la rabia. Le dio un puñetazo a Carlos en la herida de la cabeza, enviando una onda de dolor a través de él. «Estás acabado, Moretti», escupió José, la sangre burbujeando de sus labios. «La comisión lo aprobó. Eres un hombre muerto que camina». «Entonces caminaré por el infierno», gruñó Carlos. Agarró a José por las solapas de su caro traje y lo estampó contra la barandilla. El metal gimió. Este miró hacia abajo. Sus ojos se abrieron con una repentina comprensión. «Espera, Carlos, espera. Podemos hacer un trato. Tengo las rutas, tengo los contactos». Carlos lo miró, sus ojos desprovistos de misericordia. «Tocaste lo que era mío». Con un empujón, Carlos lo volteó. El grito de José fue tragado por el viento mientras caía al abismo de la noche de Bilbao. Carlos no lo vio caer. Se volvió inmediatamente hacia María. Estaba acurrucada contra la pared, temblando incontrolablemente. Él cayó de rodillas a su lado, abrazándola. Estaba helada, empapada por la lluvia que soplaba. «María», respiró, revisándola en busca de heridas. «¿Te hizo daño?» «El bebé, yo creo que estoy bien», sollozó, escondiendo su cara en su camisa destrozada. Le pegó a Antonio. Entró por el balcón. «Lo sé, te tengo». Carlos la abrazó fuerte, su corazón latiéndole contra las costillas. Por primera vez en 10 años sintió verdadero miedo. No por él, sino por lo cerca que había estado de fallarle. Miró hacia la habitación. Antonio gemía, comenzando a moverse. El ático estaba destrozado. La policía estaría aquí en minutos. El cártel enviaría una segunda oleada. No podían quedarse allí. «¿Puedes caminar?», preguntó Carlos, echándose hacia atrás para mirarle la cara. Ella asintió, limpiándose la lluvia de los ojos. Parecía frágil, pero había una firmeza en su mirada que él no había visto antes. Había luchado. «Bien», dijo Carlos, ayudándola a levantarse, «porque tenemos que correr, y no nos detendremos hasta que salgamos de la ciudad». La fuga fue un borrón de callejones, cambios de vehículos y momentos de nerviosismo. Carlos tenía un protocolo de emergencia para situaciones como esta. Una bolsa con dinero en efectivo, pasaportes y llaves de vehículos no registrados a nombre de la familia. Habían abandonado el Bentley a 3 manzanas de distancia y tomado un discreto sedán gris, conduciendo hacia el sur hasta que las luces de la ciudad no eran más que un brillo en el espejo retrovisor. Ahora, 3 horas después, la adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando una fría y dolorosa exhaustión. La casa segura era una antigua cabaña de caza en los densos bosques cerca de la frontera de Castilla y León con Portugal. Pertenecía al abuelo de Carlos, un lugar que no existía en ningún registro digital o de impuestos.
Estaba fría, con olor a agujas de pino y polvo, pero era sólida. Carlos barrió la pesada puerta de madera y se volvió hacia la habitación. Una sola lámpara de queroseno proyectaba un parpadeante resplandor anaranjado. María estaba sentada en el sofá polvoriento, envuelta en una manta de lana que él había encontrado en el maletero. Miraba el fuego que él acababa de encender en la chimenea de piedra, sus ojos vacíos. Carlos siseó de dolor al quitarse la camisa. Los cortes de cristal en su espalda habían dejado de sangrar, pero los moratones del agarre del mercenario en su garganta se estaban oscureciendo a un feo púrpura. Caminó hasta el fregadero de la cocina, bombeando la palanca manual hasta que el agua fría del pozo salió a chorros. Mojó un trapo y comenzó a limpiarse la sangre de los brazos. «Estás herido», dijo María suavemente. Él se volvió. Había salido de su trance. Ella lo observaba. Su mirada se detuvo en el tapiz de cicatrices y heridas recientes en su torso. «He tenido peores», dijo Carlos con desdén. «¿Cómo está el estómago? ¿Algún dolor? ¿Calambres?» María se llevó una mano al vientre. «No, solo pesado. Creo que está durmiendo». Él... Carlos levantó una ceja, caminando hacia el fuego para calentarse las manos. «Tengo una sensación», dijo ella, una leve sonrisa triste asomando a sus labios. «Una intuición de madre». El silencio se extendió entre ellos, lleno solo por el crepitar de la leña. Era un silencio íntimo, nacido de un trauma compartido, pero había preguntas en el aire, agudas y peligrosas. Carlos se sentó en el sillón frente a ella. La distancia entre ellos era pequeña, pero los secretos eran vastos. «José dijo que la comisión aprobó el golpe», dijo Carlos en voz baja. «Eso significa que esto no fue solo un golpe. Fue una orden de ejecución. Las otras familias se han vuelto contra mí». La miró intensamente. «Y es por lo que hay en esa carpeta, ¿no? ¿Qué fue exactamente lo que viste, María?» María apretó más la manta. «Te dije que lo vi reunirse con los escorpiones». «Eso no es suficiente para que la comisión mate a un capo», replicó Carlos. «José tratando con los escorpiones es traición». «Sí, pero para que las otras familias sancionen mi muerte, deben creer que yo era el que estaba haciendo el trato. José me incriminó». Los ojos de María se abrieron de par en par. Él tenía una grabación. Se la puso a los hombres en los muelles. Sonaba como su voz, dando órdenes de dejar pasar el cargamento de drogas. Carlos maldijo por lo bajo. Modulación de voz de EA o una cinta empalmada. José había estado planeando esto durante meses. Había construido un plan perfecto. «¿Por qué no viniste a mí en el momento en que encontraste las fotos?», preguntó Carlos, su voz endureciéndose ligeramente. «¿Por qué dormir en un banco? ¿Por qué arriesgar tu vida y la vida de tu hijo?». María bajó la mirada a sus manos. «Porque no pensé que usted le creería a una sirvienta antes que a su segundo al mando. ¿Y por quién es el padre?». Carlos se quedó inmóvil. ¿Qué tiene que ver el padre con esto? María se mordió el labio, las lágrimas brotando de nuevo. «José lo sabía. Por eso me odiaba. Por eso me torturó en lugar de simplemente matarme rápido. Quería saber si el padre lo sabía». «¿Quién es?», preguntó Carlos. La pregunta salió más oscura de lo que pretendía. Una extraña e irracional explosión de celos posesivos se encendió en su pecho. Necesitaba saber quién la había tocado, quién la había dejado embarazada y sola para fregar suelos. «Es un hombre peligroso», susurró María. «Un hombre que ya no sabe que existo». «Es uno de mis hombres», exigió Carlos. «No. ¿Es un rival?». «Por favor, Carlos», suplicó ella, usando su nombre de pila por segunda vez. «No me preguntes. Si te lo digo, lo hace real.
Pone un objetivo en su espalda y en la mía. Carlos se levantó, paseándose por la pequeña habitación. Las sombras bailaban sobre su rostro. María, todos tenemos un objetivo en nuestra espalda ahora mismo. Si este hombre tiene poder, podría ser un aliado. Si es un enemigo, necesito saberlo. Ella negó con la cabeza vigorosamente. Él no puede ayudar. Él no recuerda. Carlos se detuvo. No recuerda. María levantó la vista, sus ojos verdes perforando la penumbra. Fue una noche, una gala hace 6 meses, el baile de máscaras en el Hotel Real. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él había estado en esa gala. Fue la noche en que se firmó la alianza con la mafia irlandesa. Fue una noche de mucha bebida, celebración y niebla mental. Recordó despertar a la mañana siguiente con un dolor de cabeza insoportable y un vago recuerdo de una mujer con una máscara dorada, una mujer que olía a vainilla. Miró a María, de verdad la miró. El pelo cobrizo, los ojos, el aroma que había reconocido en el coche, vainilla y papel viejo. La habitación pareció dar vueltas. ¿Estabas allí?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Yo era una camarera, confesó María, su voz temblorosa. No se suponía que estuviera en la suite VIP. Usted estaba solo. Parecía tan triste. Me pidió que me quedara. No me trató como a una camarera. Me trató como si fuera una reina por una noche. El corazón de Carlos latió con fuerza contra sus costillas. El recuerdo estaba fragmentado, pero la sensación estaba allí. La suavidad de la piel, la forma en que la mujer había reído. Él había buscado a la mujer de la máscara dorada durante semanas, pero ella había desaparecido. No sabía quién era usted, gimió María suavemente, hasta que conseguí el trabajo en la finca. Cuando me di cuenta de que el hombre con el que me había acostado era el jefe de la mafia. Estaba aterrorizada. Pensé que si usted sabía que estaba embarazada, pensaría que estaba tratando de atraparle o que me quitaría el bebé. Carlos se desplomó en la silla, aturdido. El aire abandonó sus pulmones. El bebé, el niño que ella había protegido con su cuerpo mientras José la golpeaba. El niño que ella había protegido durmiendo bajo la lluvia. ¿Era su hijo o su hija? María, dijo, su voz quebrada. Ella se encogió, esperando ira. Lo siento, me iba a ir. Prometo que nunca quise nada de usted. Carlos extendió la mano, tomando las manos frías de ella entre las suyas. Sus manos grandes y cicatrizadas envolvieron las de ella. No se apartó. Se aferró a ellas como si ella fuera el único ancla en una tormenta. ¿Crees que estoy enfadado?, preguntó, buscando en su rostro. ¿No lo está? He pasado mi vida construyendo un imperio de polvo, dijo Carlos, con la voz espesa de emoción. Dinero, poder, miedo. Todo no significa nada. Esta noche, viendo a José apuntarte con una pistola, esa fue la única vez que me di cuenta de que tenía algo que perder. Movió su mano de la suya a su vientre, la apoyó allí suavemente, sintiendo el calor a través de la manta de lana. Mi heredero, susurró, una sensación de asombro reemplazando la ira. Llevas mi sangre. María dejó escapar un aliento que parecía haber estado conteniendo durante meses. Se inclinó hacia adelante, apoyando su frente contra su mano en su vientre. Estaba tan asustada, Carlos. Ya no tienes que tener miedo, juró, sus ojos endureciéndose como diamantes. José cometió un error. Pensó que estaba matando a un testigo, pero acaba de declarar la guerra a la madre de mi hijo. Se puso de pie, la exhaustión desaparecida, reemplazada por un propósito aterrador. Duerme, María. Mañana no huimos. ¿Qué hacemos?, preguntó ella. Carlos miró el fuego,
su perfil afilado y depredador. Mañana recuperamos lo que es nuestro. Voy a llamar a las únicas personas que quedan en esta ciudad en las que puedo confiar, y luego voy a quemar la comisión hasta los cimientos. Mientras María apoyaba su cabeza en la almohada improvisada, observando al hombre que ahora era el padre de su hijo, de guardia junto a la ventana, se dio cuenta de la verdad. La historia ya no era sobre una sirvienta y un jefe. Era sobre un rey y una reina, y la guerra que librarían por su legado. Pero ninguno de ellos sabía que en las sombras del bosque exterior, un par de ojos observaban la cabaña. Un francotirador ajustó su mira. Objetivo adquirido. El susurro llegó por radio, esperando la orden. El estruendo del rifle fue ensordecedor, un trueno que hizo añicos el silencio íntimo de la cabaña. La lámpara de queroseno sobre la mesa explotó en una lluvia de cristales y aceite. La habitación se sumió instantáneamente en la oscuridad, iluminada solo por las brasas moribundas de la chimenea y la luz de la luna que se colaba por la ventana rota. ¡Al suelo!, rugió Carlos, derribándome contra las tablas del suelo. Un segundo disparo atravesó la madera de la pared donde la cabeza de Carlos había estado un segundo antes, lanzando astillas como metralla. «Nos encontraron», jadeé, con la cara pegada a la alfombra polvorienta. Temblaba, pero mis manos rodearon instintivamente mi estómago. «Quédate agachada», siseó Carlos, arrastrándose hacia la mesa volcada. Buscó su arma, su mente a toda velocidad. Había sido descuidado. Había bajado la guardia por la revelación del bebé. Se había permitido sentirse humano por 5 minutos, y ahora la muerte estaba llamando a la puerta. «¿Cuántos?», susurré. «Un tirador, probablemente un observador. Quizás un equipo de asalto se está moviendo», calculó Carlos, escuchando atentamente. Oyó el crujido de la nieve afuera, botas pesadas, acercamiento rápido. «No están esperando que salgamos. Van a entrar a terminar el trabajo». Carlos miró la pesada puerta de roble. No aguantaría mucho. Me miró. Estaba aterrorizada, pero mis ojos estaban abiertos, observándolo, esperando una orden. Confiaba en él. «María, escúchame», dijo, su voz baja y urgente. «Debajo de la alfombra, cerca de la chimenea, hay una trampilla. Lleva a la bodega subterránea. Sale a unos 50 metros en el límite de los árboles». «No te dejo», dije, aferrándome a su brazo. «No me dejas. Estás protegiendo a mi hijo», dijo Carlos. Su tono no dejaba lugar a discusión. «Ve ahora. Espérame junto al viejo pozo. Si no estoy allí en 5 minutos, corre. No mires atrás». Me besó la frente, un contacto desesperado y feroz, y me empujó hacia la chimenea. Me arrastré por el suelo, apartando la alfombra. Encontré el anillo de hierro de la trampilla y la abrí con un esfuerzo. El olor a tierra húmeda subió. Miré a Carlos por última vez. Estaba posicionado detrás del sofá volcado, su arma apuntando hacia la puerta principal, un demonio esperando en la oscuridad. Me deslicé hacia la oscuridad de abajo. Segundos después, la puerta principal explotó hacia adentro. Una granada aturdidora rodó hacia la habitación. Carlos cerró los ojos y se cubrió los oídos, abriendo la boca para igualar la presión. El estruendo sacudió los cimientos de la cabaña. 3 hombres con camuflaje blanco de invierno irrumpieron. Rifles de asalto en alto. Carlos se levantó de las sombras como un espectro. No solo disparó, ejecutó 2 disparos en el pecho del primer hombre. Giró, usando el caos a su favor. El segundo hombre disparó. Las balas desgarraron el sofá, enviando relleno al aire. Carlos devolvió el fuego, alcanzando al hombre en la garganta. El tercer hombre, el líder, se lanzó a cubrirse detrás de la isla de la cocina.
«Despejen la habitación», gritó el líder por sus comunicaciones. «El objetivo está armado y es hostil». Carlos revisó su cargador. 3 balas restantes. No podía ganar un tiroteo prolongado. Necesitaba moverse. Agarró el pesado atizador de hierro de la chimenea. Esperó. Oyó al hombre moverse, preparándose para flanquearlo. Carlos lanzó el atizador. Chocó ruidosamente contra la pared lejana. El líder se giró instintivamente hacia el ruido. Carlos rompió su cobertura, corriendo hacia la ventana trasera. El hombre se giró y disparó, las balas masticando las tablas del suelo a los talones de Carlos. Una bala rozó su muslo, una línea ardiente de fuego, pero Carlos se estrelló contra la ventana, cayendo en la nieve helada. El frío lo golpeó como un impacto físico. Rodó, poniéndose en cuclillas detrás de una pila de leña. El bosque estaba en silencio, salvo por el viento, pero sabía que el francotirador seguía allí, observando, esperando un tiro limpio. Carlos escaneó el límite de los árboles. Allí, un brillo de luz de luna en una mira a unos 200 metros, anidado en un pino alto. Tenía que atraer el fuego del francotirador para dar tiempo a María a despejarse. Carlos rompió su cobertura, corriendo en zigzag hacia el límite de los árboles, lejos del pozo donde María esperaba. ¡Crack! La bala rasgó la manga de su chaqueta, fallando su brazo por milímetros. ¡Crack! El segundo disparo impactó en un tronco de árbol justo al lado de su cara, rociándolo con corteza. Carlos se lanzó detrás de una enorme roca, su pecho agitado. Estaba acorralado. El líder del equipo de asalto saldría por la puerta trasera en cualquier segundo. Estaba atrapado entre un rifle y un lugar difícil. De repente, un motor rugió a través del bosque. Los faros lo cegaron. Una camioneta pickup negra destrozada atravesó la maleza, derrapando de lado en la nieve. La puerta del pasajero se abrió de golpe. ¡Sube!, gritó una voz de mujer. Carlos no dudó. Se lanzó hacia la camioneta, zambulléndose en el asiento del pasajero justo cuando la nieve a su alrededor estalló con disparos. La camioneta giró, los neumáticos chillando por la tracción en el hielo, y se adentró en el bosque. Carlos se incorporó, con la pistola levantada, apuntando al conductor. «¡No dispares!», grité, forcejeando con el pesado volante. Carlos bajó el arma, mirándome en estado de shock. «Te dije que fueras al pozo». «Lo hice», le grité por encima del rugido del motor, y luego encontré la camioneta en el cobertizo cerca de la salida de la bodega. «No te iba a dejar morir». Carlos me miró. Mis nudillos estaban blancos en el volante, mi cara tensa en una mueca de determinación. Esta no era la tímida sirvienta que había encontrado en la calle. Era una mujer que luchaba por su familia. Una bala rebotó en el portón trasero. Nos perseguían. «¡Agárrate!», grité. Di un volantazo brusco a la derecha, sacando la camioneta del camino y por un terraplén empinado. Atravesamos arbustos y arbolillos, la suspensión gimiendo en protesta. «¿Dónde aprendiste a conducir así?», preguntó Carlos, agarrando el salpicadero preparándose. «Mi padre era un conductor de escapada para los Westies antes de que lo encerraran», dije, apretando los dientes. «Rasgo genético, supongo». Llegamos a la carretera principal al pie de la colina, los neumáticos chirriando al encontrar asfalto. Aceleré a fondo, el velocímetro superó los 140. Carlos miró por el espejo lateral. No había faros detrás de nosotros. Los habíamos perdido. Se desplomó en el asiento. El golpe de adrenalina lo afectó duramente. Se miró la pierna. El roce sangraba, empapando sus pantalones, pero no era profundo. Me miró a mí. Yo temblaba ahora que el peligro había pasado momentáneamente.
Las lágrimas corrían silenciosamente por mi cara, pero no disminuí la velocidad. Me salvaste la vida, dijo Carlos. Su voz era tranquila. Estamos en paz, susurré. No. Carlos negó con la cabeza. Se inclinó, colocando su mano sobre la mía en la palanca de cambios. Desobedeciste una orden directa. Le lancé una mirada, el miedo parpadeando en mis ojos. Yo... Bien, terminó Carlos. No necesito una sirvienta, María. Necesito una compañera. Y esta noche demostraste que eres la única persona en este mundo en la que puedo confiar. Dejé escapar un aliento tembloroso. ¿A dónde vamos ahora? No podemos volver a la ciudad. Estarán vigilando los puentes. Carlos miró la oscuridad que pasaba. Sacó un teléfono desechable de su bolsillo, uno que había escondido en el kit de emergencia de la cabaña. Marcó un número al que no había llamado en 5 años. Sonó 4 veces. Sí, respondió una voz áspera. Mateo, dijo Carlos. Silencio. En el otro extremo. Luego una risa oscura. Vaya, vaya, si no es el rey pródigo. ¿A qué debo el disgusto, hermano? Pensé que estabas muerto. Estaba a punto de descorchar una botella de champán. Necesito un santuario, dijo Carlos, tragándose su orgullo. Y necesito un médico. Voy al desguace. Si vienes aquí, podría terminar lo que el sicario empezó, advirtió Mateo. Llevo a una mujer conmigo, dijo Carlos, y lleva el futuro del apellido Moretti. La línea se quedó en silencio de nuevo. Tráela, dijo Mateo, su voz bajando una octava. Pero si traes problemas a mi puerta, te mataré yo mismo. El desguace era una fortaleza de óxido y hierro ubicada en el desierto industrial de Cartagena. Era una enorme planta de reciclaje que servía también como fortaleza para los exiliados. Conduje la camioneta abollada a través de un laberinto de vehículos aplastados, aparcando dentro de un hangar brillantemente iluminado donde los hombres empuñaban llaves inglesas como armas. Mateo Moretti descendió de la pasarela. Era una montaña de hombre, manchado de grasa y barbudo, la antítesis de la perfección impecable de Carlos. Era la oveja negra que se había alejado de la fortuna familiar para construir su propio reino de acero. Bueno, pareces un infierno, gruñó Mateo cruzando sus enormes brazos. Necesito un santuario, dijo Carlos, saliendo de la camioneta y cojeando pesadamente. Y necesito una sala de guerra. Mateo me miró, notando la forma protectora en que sostenía mi estómago. Trajiste a una civil y a una embarazada. No es una civil, corrigió Carlos. Su voz no dejaba lugar a discusión. Es la razón por la que todavía respiro. Arriba, en la oficina insonorizada con vistas al patio, la tensión era tan densa que se podía masticar. Puse el teléfono destrozado de José en el escritorio. Se lo robé. La pantalla está rota, pero los datos están ahí. Mateo se lo entregó a su especialista en tecnología. Minutos después, la verdad se proyectó en un monitor. José no actuaba solo, dijo Mateo, su rostro oscureciéndose mientras leía los mensajes descifrados. Las órdenes vinieron de un teléfono desechable, con un ping desde el barrio de Salamanca, territorio de don Ramiro. Ramiro. Carlos escupió el nombre. El pacificador. Me incriminó para absorber mis rutas logísticas. Quiere el imperio Moretti sin la guerra. Está organizando una cumbre de emergencia mañana por la noche en el Teatro Real. Leyó Mateo de los datos interceptados. Va a anunciar tu muerte y reclamar tus activos. Carlos se puso de pie, el dolor en su pierna olvidado. Entonces tenemos un espectáculo que ver. Él espera un cadáver. Le voy a dar un fantasma. Es una misión suicida, advirtió Mateo,
aunque una sonrisa salvaje se extendía por su rostro. Ramiro tendrá 100 hombres allí. Yo voy, anuncié, poniéndome al lado de Carlos. Soy el testigo. El código antiguo dice que una mujer no puede ser dañada en una cumbre. Si me paro allí, tendrán que escuchar. Carlos miró a su hermano. Necesito músculo, Mateo. Mateo agarró una palanca de la esquina. No he reventado una fiesta en 10 años. Vamos a prepararnos. El Teatro Real de Madrid era una catedral de pan de oro y terciopelo rojo, un lugar donde la élite de la ciudad pretendía ser civilizada. Esa noche, sin embargo, el aire estaba denso con el olor a traición. En el escenario central, de pie ante los sentados jefes de las 5 familias, don Ramiro levantó una copa de champán, su voz goteaba falsa tristeza. Carlos Moretti era un hermano para todos nosotros, mintió Ramiro, sus ojos brillando con triunfo. Pero la avaricia envenenó su corazón, conspiró con el cártel. Su muerte, aunque trágica, fue una limpieza necesaria para nuestra sociedad. Humildemente acepto la carga de gestionar sus territorios. Yo guardaría el elogio, Ramiro, tronó una voz desde el fondo del auditorio. Aún no estoy muerto. Las pesadas puertas de roble en la parte trasera del salón se abrieron de golpe. El silencio que descendió fue absoluto. Todas las cabezas se giraron. Carlos avanzó por el pasillo central. Llevaba un esmoquín que le quedaba como una armadura, su rostro magullado pero afeitado y afilado. Flanqueándolo estaba Mateo, con el aspecto de un ángel de la muerte con un traje que apenas contenía sus músculos. Y caminando entre ellos, la cabeza en alto, estaba yo. Llevaba un vestido esmeralda fluido que ocultaba mi embarazo pero resaltaba el fuego en mis ojos. ¡Un fantasma!, jadeó Ramiro. Su copa de champán se le resbaló de los dedos y se estrelló en el escenario. «Intentaste enterrarme», dijo Carlos, su voz resonando hasta los palcos sin necesidad de micrófono. Se detuvo al pie del escenario, su mirada fija en Ramiro. «Pero olvidaste que las semillas crecen cuando las entierras». «Es un traidor», gritó Ramiro, señalando con un dedo tembloroso. «Guardias, matadlo». Los guardias dudaron. Miraron a Mateo, quien se crujió los nudillos, y luego a la pantalla detrás del escenario. Yo había dado un paso adelante, sosteniendo un mando a distancia. Presioné un botón. La enorme pantalla del proyector, destinada a subtítulos, se iluminó. No mostraba letras de ópera. Mostraba los mensajes de texto recuperados del teléfono de José, las transferencias bancarias, las órdenes directas de Ramiro para incriminar a Carlos. No solo atacó a un jefe, anuncié, mi voz clara y firme. Ordenó la muerte de un niño nonato. Torturó a una mujer para encubrir sus crímenes. Rompió el código sagrado. Un murmullo de rabia se extendió por la comisión. El código antiguo era absoluto. Las familias eran intocables. Los otros dons se pusieron de pie, volviendo sus miradas frías y reptilianas hacia Ramiro. El pánico se apoderó del viejo. Se dio cuenta de que su asesinato político había fracasado. Se llevó la mano a la chaqueta para sacar su pistola niquelada. «No», advirtió Carlos, su voz baja y letal. Ramiro sacó el arma, pero antes de que pudiera apuntar, un borrón plateado brilló en el aire. Mateo había lanzado un pesado cuchillo de combate con una precisión aterradora. Le atravesó la mano a Ramiro, clavándola en el podio de madera. Ramiro chilló. La pistola cayó inútilmente al suelo. Carlos subió las escaleras lentamente. El sonido de sus pasos como un reloj tic-tac. Se cernía sobre el gimoteante anciano. No miró el cuchillo. Miró el miedo en los ojos de Ramiro. «La ciudad es mía», susurró Carlos. «Y la mujer a la que llamaste basura es la reina que acaba de terminar tu reinado». Carlos se giró hacia la audiencia.
Me tendió la mano. Subí las escaleras, ocupando mi lugar a su lado. Miré a la multitud de hombres peligrosos, ya no la sirvienta aterrorizada que temblaba bajo la lluvia, sino una compañera del hombre más poderoso de Madrid. Uno por uno, los Don inclinaron la cabeza. La guerra había terminado. El rey había regresado. Y así es como un jefe de la mafia encontró su salvación, durmiendo en un banco. ¿Quién lo hubiera dicho, verdad? La vida tiene estas cosas. Hoy, pues hoy seguimos. Nada es como se supone que debería ser, y quizás eso sea lo bueno. Pensar que empecé limpiando los baños de Carlos y ahora estoy aquí, lidiando con su hermano Mateo, que a veces es un cabrón, y con la política de las familias, es una locura. ¿Quién sabe si es lo correcto? A veces me despierto por las mañanas y me pregunto si no debería haberme quedado en aquel banco, congelándome, pero al menos sin esta montaña rusa. Pero luego miro a mi hijo, Carlos Jr., y sé que no hay vuelta atrás. Él necesita su legado, su familia. Y yo, supongo que yo encontré la mía. No es un cuento de hadas, ¿eh? La verdad es que no estoy segura de nada, solo de que seguimos luchando, y supongo que así es la vida. Caótica, impredecible, y joder, ¿qué hago?